Buen día. En esta presentación veremos los fundamentos de la cromatografía líquida HPLC, que son muy similares a los de la cromatografía de gases, todo en una forma sencilla y práctica para que puedan con ella recibir las herramientas necesarias para detectar en qué situaciones la cromatografía puede ser una solución para un cliente. En primer lugar, les presento las aplicaciones de esta tecnología en diferentes segmentos del mercado. Un mercado muy importante para los productos HPLC es la industria farmacéutica, donde existe toda una cultura alrededor de la técnica HPLC. Incluso dentro de la industria farmacéutica, los profesionales de la química pueden seguir una carrera como cromatografistas. La técnica HPLC hace muy fácil el análisis y valoración de concentración de los principios activos farmacéuticos. Por esa razón, las diferentes farmacopeas en el mundo la han adoptado como la técnica de cuantificación de principios activos por excelencia. Las farmacopeas son los libros en donde las entidades regulatorias registran los requisitos que deben cumplir los medicamentos y los procedimientos para realizar los diferentes ensayos y evaluaciones. Este esquema nos resulta de utilidad para ubicar los puntos de aplicación de la cromatografía en una industria farmacéutica o cosmética. Iniciemos por el área I, que es la bodega. Desde que se reciben las materias primas se inician los análisis de calidad de la materia prima. En la mayoría de los casos aplican HPLC. Después de pesar cada uno de los componentes, se pasan las materias primas al área de producción, donde se produce en términos generales un proceso de mezcla, que va a depender si el producto es líquido o sólido. Al terminar este proceso de mezcla se toman muestras para evaluar la composición de la mezcla. Estos análisis también se hacen en HPLC. En los productos líquidos, el proceso posterior a la mezcla puede ser el envasado, con lo que terminaría la fabricación. De esos productos terminados también se toma muestra para análisis. En el caso de productos sólidos, después de la mezcla se desarrollan procesos de granulación, secado y tableteado antes de empacar el producto. En cada uno de estos pasos se pueden tomar muestras de control que pueden aplicar HPLC. Todas estas muestras se reciben en el laboratorio de control, que generalmente se divide en un área físico-química y una de microbiología. En este esquema no se incluyen las áreas de investigación y desarrollo, como tampoco el área de estabilidades, donde también hay importantes aplicaciones de la técnica HPLC. En la industria de alimentos existen también múltiples aplicaciones, en especial para la determinación de componentes adicionados artificialmente para incrementar el poder alimenticio, como es el caso de las vitaminas, o para valorar el contenido de preservantes. También es posible valorar el contenido natural de los alimentos de constituyentes como los aminoácidos, los azúcares, los ácidos grasos, los triglicéridos o las proteínas, en el caso que nos interese valorar alguna en particular. Pues para valorar las proteínas como conjunto general es más práctico realizar un análisis como el GENDA. En el mercado de alimentos también es importante detectar y valorar contaminantes en las diferentes materias primas o productos terminados, sustancias como la melamina en la leche, toxinas de diferente fuente y en particular las toxinas generadas por los hongos que crecen en los granos, conocidas como aflatoxinas. En alimentos como la carne, la leche y los huevos es importante detectar residuos de antibióticos y residuos de hormonas esteroides. Este tipo de evaluaciones se lleva a cabo aplicando la técnica HPLC. En la industria química existe también una gran variedad de aplicaciones, tan variadas como lo es la industria química en sí. Para nombrar algunas, caracterización de polímeros mediante la distribución de su peso molecular aparente en solución. En la industria editorial se requiere la caracterización de tintas. En la industria de pintura se necesita caracterizar las resinas poliméricas que sirven de base para las pinturas, así como los colorantes y otros aditivos como preservantes o sustancias contra hongos que se adicionan al producto para evitar contaminación del producto o para contribuir a la protección de la superficie que se pinta. En otro tipo de industria química se requieren catalizadores para acelerar reacciones. Este tipo de sustancias también se pueden valorar mediante HPLC.
En el área de investigación forense, el HPLC es una herramienta importante para detectar y cuantificar algunas drogas de abuso. En este segmento en particular, los investigadores utilizan con más frecuencia la cromatografía de gases, de manera que en las aplicaciones en las cuales es posible usar cromatografía de gases o de líquidos, prefieren usar la de gases, y la de líquidos la usan solo cuando no es posible hacer el análisis por gases, como cuando las muestras no son fácilmente volatilizables. En el área de investigación médica, una aplicación muy antigua es la valoración de catecolaminas y neurotransmisores. Esta determinación ayuda a determinar problemas mentales en los pacientes o a evaluar la respuesta neurológica de los animales y los humanos a ciertos estímulos. Igualmente, mediante HPLC es posible valorar la concentración de medicamentos en la sangre o tejidos de las personas o animales cuando se desarrollan investigaciones para el descubrimiento de nuevos fármacos o para valorar la biodisponibilidad de los medicamentos. El concepto de biodisponibilidad se desarrolla en detalle en la presentación de Fundamentos de la Tecnología y Solución. En las universidades y centros de investigación, la técnica HPLC resulta de vital importancia, tanto en investigaciones biológicas como del suelo, el aire o el agua ambientales. La técnica HPLC se usa para cuantificar la presencia de sustancias en cantidades muy pequeñas, lo que contribuye al conocimiento de cómo las sustancias migran a través de la naturaleza, se destruyen o se acumulan y cómo pueden afectar a los seres humanos. La técnica HPLC es una técnica de separación, como también lo es la cromatografía de gases. Sin embargo, la técnica HPLC tiene como ventaja que permite la separación y valoración de sustancias de pesos moleculares mayores a los que se pueden analizar por cromatografía de gases, lo que hace que su campo de aplicación sea muy amplio. La técnica HPLC, la mayoría de las veces que se usa, no destruye la muestra para poderla cuantificar y ofrece variedad de alternativas para detectar y cuantificar la presencia de los compuestos. Incluso es posible dotar a un equipo de cromatografía con un detector selectivo de masas para poder identificar los compuestos que sean desconocidos o de los cuales deseemos confirmar la identidad. La técnica de cromatografía líquida se fundamenta en la separación de los componentes de las mezclas mediante el reparto de los analitos de interés entre dos fases. Una fase sólida que se encuentra estacionaria o quieta y una fase móvil que circula permanentemente. Mediante este reparto, las sustancias de interés se van separando gracias a la diferencia de afinidad de las sustancias por cada una de las fases. Si la sustancia es muy afín por la fase estacionaria, se va a tomar más tiempo en salir de la columna, pero si es más afín por la fase móvil, le va a resultar muy fácil salir del equipo. La cromatografía fue reportada por primera vez por el botánico ruso Mikhail Semyonovich-Sweet, quien es considerado el fundador de la cromatografía en columna. En 1903, Sweet describe su trabajo al llenar un tubo con la inulina y un extracto de éter de petróleo con clorofilas, donde las clorofilas A y B se separan. Sweet probó 120 mezclas absorbentes logrando separar carotenoides y xantófilas. Presentó su trabajo en la sección de biología de la Sociedad de Ciencia Natural de Varsovia, que denominó cromatografía, por la separación de los colores que observó en sus experimentos. Pasaron casi 30 años hasta que su aporte fuera reconocido internacionalmente. La cromatografía se fundamenta en la afinidad de los compuestos por las fases móvil y estacionaria, entre las cuales se reparte el analito. Este reparto es diferente para cada sustancia presente en una mezcla, de manera que al pasar a través de la columna, la velocidad de cada uno de los compuestos es diferente y gracias a ello se logra la separación. Desde el inicio de la técnica se usó como fase estacionaria materiales de alta polaridad como la inulina, la alúmina y la sílica, y fases móviles de baja polaridad como el éter de petróleo, tolueno o benceno. El sistema cromatográfico de la actualidad mantiene sus componentes: un suministrador de solvente, un punto o mecanismo de ingreso de la muestra, un elemento de separación o columna, un mecanismo para detectar los componentes separados y en ocasiones un mecanismo para recolectar las fracciones de líquido a medida que se van separando. Dependiendo del enfoque que
se pretenda dar a la separación por cromatografía, podemos estar interesados en separar sustancias por sus diferentes tamaños o por sus características químicas. En el primer caso, las condiciones de la separación son diferentes a las del segundo caso, refiriéndose a condiciones como la fase móvil y la fase estacionaria usadas. Las condiciones para separaciones por tamaño se suelen nombrar como separaciones por permeación o filtración, ya que la columna actúa más como un filtro que como un elemento de afinidad. En cambio, en el enfoque de separación por características químicas se aplica la afinidad de las sustancias por la fase estacionaria, y en este caso hablamos de cromatografía de afinidad y es como normalmente se realiza HPLC. Uno de los componentes importantes de la cromatografía es la fase móvil, que en las técnicas que manejamos en PAF es un líquido conformado generalmente por mezcla de solventes cuya composición determina la polaridad de la fase móvil. En cromatografía líquida, la fase móvil contribuye en forma importante a la separación de los componentes de la mezcla, a diferencia de la cromatografía de gases, en donde la fase móvil actúa solamente como un gas de arrastre que transporta los componentes de la mezcla a través de la columna. Como lo veremos más adelante, la cromatografía de líquidos puede ser realizada en diferentes modos, dependiendo del mecanismo que se utilice para retener los componentes de la muestra. Uno de los modos más usados es la cromatografía de fase reversa, en la cual la fase estacionaria usada es de baja polaridad y la fase móvil es de alta polaridad. En cromatografía líquida de fase reversa se usa como solvente en mezclas de agua con solventes orgánicos como el metanol o el acetonitrilo, para modificar la polaridad en un rango de medio a alto. Las sustancias que se analizan en cromatografía líquida de fase reversa pueden ser de polaridad media a alta. A medida que la polaridad de las sustancias aumenta, se hace importante el control del pH, ya que las sustancias orgánicas polares generalmente son sales de ácidos o bases débiles. Por esta razón, la condición de ionización en solución depende del pH. Para controlar el pH debemos incluir en la mezcla de la fase móvil sustancias reguladoras del pH como buffer, ácidos o aminos. Debido al avance de las tecnologías en los instrumentos HPLC, los detectores actuales permiten detectar cantidades extremadamente bajas de componentes orgánicos. Por esta razón es fundamental que los componentes de la fase móvil no incluyan ningún tipo de contaminante. Por esta razón, los fabricantes de reactivos han desarrollado niveles especializados de calidad en los solventes que fabrican para ser usados en cromatografía líquida. Existen disponibles reactivos grado HPLC o grado gradiente e incluso grado espectrometría de masas. Además de que los reactivos deben ser grado HPLC, después de preparar las mezclas que van a ser usadas como fase móvil, estas deben ser filtradas por 0.45 o 0.22 micras de acuerdo al tipo de equipo que se va a usar. En la actualidad existen dos tipos de tecnologías de instrumentos, los tradicionales HPLC y los UHPLC. Los UHPLC necesitan filtración por 0.22 micras debido a que esta tecnología usa tuberías y conductos de menores diámetros que los HPLC. Los instrumentos de filtración de Millipore permiten realizar la filtración de la fase móvil sin generar contaminación por sustancias extrañas. Para ello se usa un equipo de filtración hecho completamente en vidrio. No se usa tapón de corcho para sustentar el embudo. En este mismo dispositivo de filtración se puede desgasificar la mezcla mediante vacío, para lo cual se mantiene la fase móvil después de filtrada dentro del recipiente, agitándolo suavemente mientras se mantiene la succión de la bomba de vacío. Como se había mencionado, en el modo de cromatografía de fase reversa, la base de la fase móvil es el agua. Teniendo en cuenta lo mencionado en cuanto a la sensibilidad de los detectores, es muy importante que el agua no contenga ningún tipo de contaminante. Para tener disponible el agua de la calidad exigida por la técnica HPLC, lo más conveniente es producirla en el lugar, para lo cual la solución es contar con un equipo de purificación de agua capaz de producir agua ultra pura. No se recomienda almacenar agua de estas características
debido a que el agua ultrapura es muy reactiva por su avidez de disolver cualquier tipo de contaminante. Por esta razón el agua ultrapura solo mantiene su calidad por unos cortos periodos de tiempo. El otro elemento importante de la cromatografía es la fase estacionaria. Como se mencionó al inicio, las primeras fases estacionarias fueron elaboradas en materiales de alta polaridad como la sílica. Hoy en día se continúa usando la sílica como fase estacionaria, pero más frecuentemente se usa con modificaciones que permiten alterar la polaridad del material para hacerlo menos polar. Es el caso de los materiales derivatizados, en los cuales se hace reaccionar a la sílice con grupos funcionales orgánicos de cadenas largas, para hacer que la carga de la superficie de la sílica desaparezca y el material se comporte como una sustancia de baja polaridad. Cuando se realiza la cromatografía con una fase estacionaria de baja polaridad y se usan solventes de alta polaridad como el agua, en la fase móvil estamos hablando de cromatografía en fase reversa. Las partículas de sílice se hacen reaccionar con grupos funcionales orgánicos de cadena larga para invertir la polaridad de la sílica. Sin embargo, por el tamaño de las moléculas usadas en la reacción, no es posible cubrir la totalidad de la superficie de la sílice para lograr un 100% de inversión en la polaridad. Por esta razón, los empaques de cromatografía líquida son sometidos a una segunda reacción de derivatización usando una molécula más pequeña que permita ser introducida en los espacios no ocupados por la molécula orgánica. La combinación de los elementos que conforman la separación cromatográfica genera como resultado un gráfico que se conoce como cromatograma. De este resultado se pueden generar varios análisis que nos resultan útiles para valorar el estado de la separación dentro del instrumento.